Dios pues que viene a fortalecer el alma y que siempre pues trae esperanza a la vida de cada uno de nosotros. De esa manera pues sean bienvenidos, es una alegría de que aún pues en la distancia podamos en esta noche pues estar reunidos, podamos estar en esta noche pues estar conectados por medio pues de la enseñanza. De esa manera pues también les pedimos de que tengan sus Biblias a mano, que también tengan un papelito. Es bien importante que nos hagamos anotaciones de manera pues de también compartir esta enseñanza el día de mañana con su familia, con sus hijos, o también pues hacer una memoria de todo lo que en esta noche pues hemos estudiado. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 18. Mateo 8, 18. Vamos a leer varios versículos del Evangelio de San Mateo y el tema se llama la fe que lucha, entre comillas, de la tempestad a la calma. Hemos estado compartiendo pues una serie de mensajes de que van referidos pues a ese fortalecimiento de la fe en medio pues de la crisis que estamos viviendo, en medio de las grandes dificultades que estamos pasando, pues hemos compartido una serie de enseñanzas que conllevan primeramente pues a darnos cuenta quién es nuestro Dios, pero también pues a darnos cuenta de ese privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, pero que también en esa responsabilidad también pues a meditar en cómo está nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. En esta noche pues vamos a meditar sobre esa fe que lucha. De manera de que el Señor pues no únicamente quiere que tengamos actitudes pasivas, sino de que también pues Él está interesado en enseñarnos a luchar. Y de esa manera pues también las pruebas vienen a ser una oportunidad para que usted y yo pues aprendamos a pelear pues nuestras batallas. No estamos solos definitivamente, Dios está con nosotros y Dios pues está instruyéndonos de cómo pelear esas batallas para la gloria de Él y para el gozo de cada uno de nosotros. Entonces vamos a buscar ahí pues en Mateo 8, 18. Dice ahí en Mateo 8, 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. De ahí saltamos al 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Le pido que allí en su casa inclinemos nuestro rostro y oremos, ¿verdad? Oremos pues para que el Espíritu Santo pues nos guíe a través de esta exposición de la palabra, Padre bueno. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por esa misericordia tuya, Jesús, porque un día más nos ha sostenido, un día más, amado Dios, hemos estado acá pues en casa, cada quien ocupado, Señor, en sus trabajos, pero también pues hemos estado con nuestra familia. Te damos gracias por esa inmensa bendición en estos tiempos, pero también pedimos en esta noche, amado Dios, tu iluminación. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines en la mente, que ilumines el entendimiento, de manera que tu palabra pueda ser comprendida, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más sabio hasta el más sencillo, que podamos en esta noche comprender tu palabra, que podamos edificarnos en ella, que podamos gozarnos en ella, pero de manera especial que tu nombre sea exaltado a través de la predicación. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar pues nuestra enseñanza de esta noche haciendo pues memoria de cuando el Señor Jesús pues anunció la negación de Pedro. El Señor pues viene y anuncia la negación pues de Pedro. El Señor pues le llama en dos ocasiones, pues le dice Simón, Simón, y le dice pues que Satanás había pedido permiso para zarandearos como trigo. Pero también pues el Señor le dice a Pedro de que él había rogado para que la fe de Pedro no faltara. ¿Qué quería decir eso? El Señor pues había
rogado pues para que esa fe de Pedro, pues Pedro no perdiera su fe. Pero viene Pedro pues de una manera bastante altanera, de una manera pues bastante vanagloriosa. Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Ante eso, pues el Señor nuevamente le responde a Pedro y le dice, Pedro, te digo pues que antes que el gallo pues cante, pues tú me habrás negado 3 veces, habrás negado que me conoces. Entonces comienzo pues esta introducción a esta enseñanza, haciendo referencia, haciendo memoria de ese anuncio, de esa negación de Pedro, en el sentido de que Pedro pues pensaba que tenía una fe bien grande, ¿verdad? Pedro pues pensaba que tenía una fe que nadie la tenía, o sea, no había discípulo con el cual pues se comparara pues esa confianza que Pedro pues tenía en Jesús. Eso es lo que Pedro creía, pero no fue eso lo que pasó. Lo que pasó pues fue esa negación pues escandalosa de Pedro, un momento muy triste, un momento pues muy difícil en la vida de Pedro, que cuando viene pues la dificultad, cuando viene la persecución, pues se dio cuenta de que él no podía cumplir aquello que le había dicho a Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo pues ya le había anunciado pues de que Pedro pues iba a negarlo. Entonces esas mismas circunstancias también nos pasan a nosotros. Algunas veces pensamos que nuestra fe es bien grande, cuando no tenemos problemas, cuando estamos pasando tiempos de tranquilidad, tiempos de normalidad, tal vez podríamos llamarle así. Pensamos pues de que nuestra fe es bien grande, de que nada va a hacer tambalear nuestra fe, de que vamos a sostenernos, de que vamos a mantenernos firmes. Pero una vez se llega pues esa prueba, una vez pues llegan las dificultades, ahí es donde nos damos cuenta qué tan fuerte o qué tan débil pues es la fe de que cada uno pues de nosotros tenemos. Entonces Dios permite esto, ¿verdad? De manera de que ante la dificultad cada uno de nosotros evaluemos, cada uno de nosotros nos demos cuenta pues qué tan fiel o qué tan grande es nuestra fe o qué tan pequeña pues es nuestra fe. Pero en medio de todas esas cosas, en medio pues de qué tan grande o qué tan pequeña sea la fe de nosotros, hay buenas noticias. Una de esas buenas noticias es que la fe siempre va a subsistir. La fe en aquel creyente que ha nacido de nuevo, la fe nunca será extinguida. La fe pues podrá ser impactada, así como dice la escritura, pues el pábilo que humea, así como una velita que pareciera que los vientos van a apagar esa llamita, pero aunque pareciera que va a apagarse, nunca se apagará. En el sentido pues de que esa fe que tenemos ha sido provista por Cristo. La fe es un don de Dios y el Señor está perfeccionando esa fe, ¿verdad? Él es el autor y consumador de la fe, de manera de que podamos en esta noche tener confianza que si su fe se ha visto pues impactada por las situaciones que estamos viviendo, sepa usted de que esa fe no va a ser extinguida y aunque esa fe sea pequeña, esa pequeña fe cuando la ponemos en Cristo Jesús, pues sabemos de que el Señor pues, es un Dios todopoderoso, el Señor es un Dios todo suficiente, pues, y Él lleva a cabo pues su voluntad soberana. Los ejemplos en la Escritura que nos dicen acerca pues de la batalla de la fe son varios. Pablo pues le dice a Timoteo ese famoso versículo que aparece en 2 Timoteo 4:7, si usted puede anótelo, yo se lo leo, donde Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo pues está haciendo un testimonio, ¿verdad? Un testimonio de un hombre de que entendió bien qué era esto. Entendió bien de que esto es una batalla, entendió bien de que esto es una buena batalla, una pelea. Pero bien bonito pues cuando dice buena batalla, en el sentido pues de que la batalla más grande ya fue ganada. Esa batalla más grande fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Una batalla de que ninguno de nosotros podíamos ganar. Pero Cristo la ganó con su vida perfecta, con su obediencia perfecta, con su santidad completa, con su santidad pura, plena, perfecta. Cristo pues gana esa batalla, de manera que nos transfiere esa batalla, pero usted y yo estamos peleando una batalla todos los días y eso no tiene que olvidarse, ¿verdad? Estamos
peleando una batalla todos los días y hay un mandato en el cual pues debemos de pelear esa batalla y esa batalla es la de la fe, de manera que tenemos que guardar esa fe, tenemos que confiar en Cristo independientemente de las cosas pues que nosotros Dios permita que vengan pues a nuestra vida. Entonces en Dios hemos sido provistos, en la gracia, ¿verdad? Hemos sido provistos de todo lo que usted necesita, de todo lo que usted necesita. Así como hoy en día pues vemos a médicos, enfermeras, trabajadores de salud con esos trajes, ¿verdad? Completamente equipados para hacerle frente a un virus. También pues en Dios hemos sido nosotros equipados completamente para hacerle frente no a un virus, sino que a un enemigo llamado diablo, con todas sus potestades. Hemos sido equipados completamente con esa armadura de Dios, una armadura diseñada perfectamente por Dios para que usted y yo podamos hacerle frente a todas las adversidades y a todos los enemigos que tenemos nosotros en esta vida y de manera pues primordial pues a Satanás con todos pues sus demonios. Entonces tenemos en el Señor pues esa armadura, ¿verdad? Con la cual pues Dios nos capacita para que podamos pues vivir una vida victoriosa y con esa, digamos, con esa ubicación pues de que les he dado en este momento, con esa introducción pues vamos a pasar pues nosotros ya a lo que es el desarrollo de nuestra enseñanza. Para ello pues le pido que vayamos allí pues a Mateo 8:23, que es el texto de referencia, ¿verdad? Con el cual pues iniciamos. Entonces dice, y entrando él en la barca, sus discípulos, dice, le siguieron. Discípulos. Acá pues la palabra discípulo significa matetes en griego. Significa pues un hombre, una mujer, ¿verdad? Que ha sido llamado por Dios. Significa hombres y mujeres que han sido llamados por Dios. ¿Para qué? Para que le sigan. Han sido llamados por Dios para aprender de Él. Hemos sido llamados por Dios para imitarlo a Él. Hemos sido llamados por Dios para llevar a cabo su obra en medio de un mundo caído. Entonces ahí tenemos lo primero, ¿verdad? Dios está entrenando a sus discípulos. ¿Para qué? Para la batalla. Llevar el evangelio en medio de un mundo caído no nos será fácil. Tendremos muchas batallas. Satanás tratará de muchas maneras de estorbarnos. Tendremos muchas dificultades también que son parte de la vida. Todas esas cosas se presentarán, pero un discípulo es aquel de que sabe de que ha sido llamado por gracia. Un discípulo es aquel que valora el sacrificio de Cristo, que sabe de que no lo merecía, pero que Cristo en su gracia se lo dio y esa gracia le salva y esa gracia le sostiene y esa gracia le ayuda a que esté dispuesto a pagar el precio, porque tenemos un precio que pagar todos los días, tal pues como dijo el Señor, si alguno quiere, dice, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice, y siga. Entonces, amados hermanos y hermanas, día a día somos entrenados para pelear una batalla y tenemos que estar muy dispuestos. Tenemos que estar aprendiendo siempre del Señor en el sentido de que la batalla aquí está, ¿verdad? Nadie se libra de esto y es una batalla buena, Cristo ya la ganó, pero Cristo pues está adiestrando nuestra vida para que peleemos pues esa batalla. Ahora acompáñenme a Mateo, allí mismo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó, dice, pasar, dice, al otro lado. La fe que lucha está fundamentada en la palabra de Dios. Ese es el segundo punto. La fe que lucha está fundamentada en la palabra de Dios. Así es así pues como Pablo también dice ahí en Romanos 10:17, yo se lo leo. La cita es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír dice por la palabra, dice de Dios. De manera de que la fe está fundamentada en la palabra de Dios. La fe es confianza, la fe es creer en lo que aquí está escrito. Esa es la fe. La fe es creer en Cristo y su persona. La fe es creer en lo que aquí está escrito.
La fe es que usted y yo creamos en todo lo que Dios ha dejado escrito. Eso es la fe. Y la fe, pues, bíblica nunca ha sido ciega. La fe bíblica, pues, siempre tiene su asiento, pues, en Cristo. La fe bíblica, pues, siempre tiene su objeto en la Escritura. De manera, pues, de que no podemos nosotros en estos tiempos pensar de que la fe es ciega, como muchas personas creen. O otras personas, pues, piensan de que la fe, pues, se basa en las experiencias. Nunca, pues, la fe se basa en las experiencias. La fe se basa en la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios en la cual tendremos las experiencias de qué, de aquello que Dios dice. Vamos a experimentar de que aquello que Dios dice es verdad. Por eso en Hebreos 11 también dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe dice es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Lo que esperamos es lo que aquí está escrito en la Biblia. Eso es lo que esperamos. Por lo tanto, pues la fe está fundamentada en la palabra de Dios y es ahí pues también cuando segunda de Pedro 1:19 pues nos da un consejo pues muy importante en segunda de Pedro 1:19. Yo le leo segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y lucera en la mañana, salga, dice, en vuestros corazones. Entonces, si la fe está fundamentada en la palabra de Dios, viene Pedro y dice que esta palabra, dice la Biblia, es la palabra profética más segura. O sea, lo que Pedro está diciendo es que lo que aquí está escrito es lo más seguro, ¿verdad? O sea, nuestra fe no puede basarse en otras cosas. Si basamos la fe en aquello que no es la palabra de Dios, eso es inseguro, eso se cae, eso se derrumba con el más mínimo de las tempestades, eso se derrumba. Por lo tanto, dice Pedro que debemos estar atentos. O sea, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? De que estemos atentos a la Biblia. Si usted quiere crecer en fe, si el creyente quiere crecer en fe, el creyente debe de estar atento a la Biblia. Si su oración es, Señor, auméntame la fe suya va a ser aumentada en la medida en que aumente su conocimiento de ese Dios maravilloso que tenemos. En la medida en que usted vaya a la Escritura, va a conocer al Dios maravilloso que usted tiene y en esa manera va a ser aumentada pues esa fe. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Esta pues es la palabra de Dios y hacemos bien en estar atentos a ella. ¿Para qué? Para que esta palabra sea aplicada a la vida de nosotros. No una palabra que se queda allá, no una palabra pues que la escucho y la guardo ahí por un ladito, no, sino que una palabra de que yo la entiendo y ese conocimiento, ese consejo de Dios vengo y lo aplico pues a la vida de cada uno de nosotros. Entonces ahí mismo Pedro pues dice de que es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Está haciendo una comparación, la palabra de Dios es una lámpara, ¿verdad? Una lámpara que ilumina. Nunca la palabra de Dios ha traído oscuridad. La palabra de Dios pues siempre trae luz a la vida de nosotros, siempre nos revela, nos indica cuál es pues la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, estemos atentos, el día de la venida de Cristo pues está cercano, ¿verdad? Entonces, mientras Cristo viene, Cristo cae en su segunda venida y nosotros vamos a ese encuentro con Cristo. Pero en esa, cada día más cercano, que la fe de nosotros pues se vea fortalecida porque estamos peleando pues una buena batalla. Entonces, volviendo ahí a Mateo 8:24, le pido ahí que busquemos en Mateo 8:24. Y aquí que se levantó en el mar, dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, dice, pero dice, él dice, dormí, ¿verdad? Es aquí pues cuando la fe comienza a ser desafiada, ¿verdad? Encontramos pues aquí como que dijéramos pues un contraste, encontramos un antagonismo, ¿verdad? En el cual pues la tormenta que se levanta, la tempestad que se levanta es tan grande, o sea,
Así dice la palabra, tan grande, ¿verdad? Que las olas cubrían la barca, dice, pero Cristo dice, dormía, ¿verdad? Entonces es ahí pues cuando comenzamos a pelear esa batalla. Es ahí cuando el Señor mismo pues está capacitando a sus discípulos para que peleen esa batalla. A ellos ven de que Cristo está dormido y de manera, y en realidad pues el Señor estaba dormido, ¿verdad? Recordemos una cosa pues bien importante, la humanidad y la divinidad de Cristo. En esa humanidad pues el Señor sintió cansancio y Él se durmió. Sería que le preocupaba al Señor lo que pasara allí en medio de esa travesía, en medio del mar de Galilea, que es el lago de Galilea. Al Señor no le preocupaba, el Señor estaba completamente confiado en el cuidado soberano de su Padre. Pero los discípulos estaban totalmente desesperados, ¿verdad? Es ahí pues cuando comienza a darse pues ese conflicto entre fe e incredulidad. Ese conflicto pues entre confianza y desconfianza, entre esperanza y desesperanza. A ellos pues les parecía que el Señor estaba dormido. No sé si alguna vez a usted le ha parecido, como que usted está en una gran tempestad, en un gran problema, y el Señor está dormido. El salmista dijo ahí en Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Son situaciones que vivimos, ¿verdad? Vivimos situaciones y la prueba se hace más grande cuando pensamos de que Dios está lejos, cuando pensamos de que Dios ha escondido su rostro de nosotros y nosotros estamos en un tiempo de gran tribulación. Esa pues es el momento pues en el cual la fe de los discípulos pues está siendo desafiada, pero está siendo desafiada con el propósito de que el Señor pues les va a enseñar a pelear esa buena batalla pues de la fe. Entonces, si la fe está fundamentada en la palabra de Dios, ni usted ni yo, ningún creyente debe de permitir de que el enemigo, de que el mundo, de que las circunstancias difíciles le arrebaten la palabra de Dios. Es ahí cuando tenemos que abrazar la palabra de Dios. Así como alguien abraza, ¿verdad? Algo que ama y que no está dispuesto a que nadie se lo quite, también de esa manera usted y yo debemos de abrazar esta bendita palabra de Dios. Y es bien bonito en este punto hacer un recuerdo, hacer memoria de la tentación pues de Cristo en el desierto, la tentación de nuestro Señor allá en el desierto, en el cual pues sabemos de que fue tentado 3 veces, ¿verdad? Llevado por el Espíritu al desierto, es tentado por Satanás, pero en cada una de ellas pues el Señor se defiende con el escrito está. En las 3 ocasiones en las cuales Él es tentado, ante cada tentación Él viene y responde, escrito está, escrito está, escrito está. Al final el diablo huye, el diablo le deja. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que nuestras batallas las peleamos con la batalla del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella pues peleamos nosotros, hermanos, nuestra batalla con el escrito está, ¿verdad? El escrito está pues una frase maravillosa, ¿verdad? O sea, eso dejó Dios escrito, esa es la voluntad de Dios y escrito está y significa de que nadie puede mover lo que está escrito. Ya Dios lo escribió así, ya Dios lo reveló así, pero ese escrito está, es para que usted y yo lo usemos. ¿En qué? En defensa. Cuando usted y yo empuñamos esa palabra del Espíritu, sepa usted de que el enemigo va a huir de nosotros y que en medio de las circunstancias difíciles, usted y yo vamos a estar firmes. Probablemente nos tambaleemos, probablemente, pero vamos a mantenernos firmes. Vamos a tener temor por un momento, pero va a venir la confianza. Vamos a sentir angustia, pero va a venir la fortaleza. Probablemente en algún momento sintamos tristeza, pero va a venir el gozo del Señor, que es mucho más grande que aquello que en algún momento pues estemos pasando. Entonces, el cristiano comienza, hermanos, a perder la batalla cuando descuida la espada del Espíritu. Cuando descuida la palabra de Dios, el creyente comienza a perder
la batalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Significa varias cosas. Primeramente, pues deja de congregarse, porque es ahí en la congregación donde Dios manda su palabra, ¿verdad? La congregación de los santos. El creyente también deja de leer la Biblia. Ya no lee la Biblia de manera devocional en sus casas. El creyente ya no ora y el creyente ya no medita en aquello que lee. Entonces hay muchos descuidos, ¿verdad? Esos descuidos, pues así como, no sé si ustedes han oído alguna vez la frase, los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Entonces, cuando el cristiano se descuida, es un doble nini, en el sentido que ni se congrega, ni lee, ni ora, ni medita. Entonces, cuando esas cosas pasan es cuando pueden venir pues las circunstancias difíciles, ¿verdad? Es ahí pues cuando comience pues a ser blanco del enemigo, es allí cuando pues comience a sentir pues una fatalidad en su vida, ¿verdad? Y comience pues a ahogarse. Entonces avanzamos a Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, dice, sálvanos que perecemos. Ante aquella gran tormenta, pues los discípulos van en esa barca con Jesús. Jesús va con ellos. Jesús va dormido, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El punto acá importante es que la fe triunfa sobre la incredulidad, ¿verdad? Acá, pues, cuando ellos le dicen, Señor, sálvanos que perecemos, en esa frase tenemos nosotros. Tenemos esa batalla entre fe e incredulidad. Ahí pues está el conflicto, ahí se está dando la batalla, ¿verdad? Cuando ellos dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Cuando tomamos la frase que perecemos, estamos hablando de la incredulidad. Ahí se manifiesta la incredulidad cuando ellos sienten que ellos están pereciendo. Jesús está en la barca de ellos, pero sin embargo, pues ellos sienten de que como que están llegando a su fin, como que lo peor está por venir, ¿verdad? Cuando sentimos que perecemos es como cuando nuestra mente se llena de muchos pensamientos desalentadores, y más que todo hoy en día, ¿verdad? Llenarnos pues de muchos pensamientos desalentadores, pensar pues de que lo peor está por venir, ¿verdad? Pensar de que nos vamos a hundir, que nuestra vida se va a hundir, que nuestras familias se van a perder. Eso es lo que ellos están manifestando en ese momento. Aflora la incredulidad, pero también aflora la fe. Eso es lo importante. Aflora la incredulidad, pero también la fe. Entonces las pruebas tienen esa particularidad. Como la fe se prueba como por fuego, sale la impureza. Entonces la impureza es toda esa gama de incredulidades, pero también la fe subsiste, la fe persiste y esa fe es la que lo lleva a ellos a orar, a decirle, Señor, sálvanos. Cuando dicen Señor, están diciendo Adonai, ¿verdad? El Antiguo Testamento era Adonai, Él es el dueño de la vida mía, el dueño de la vida suya. En esta vida le pertenezco a Cristo, en la otra vida le sigo perteneciendo a Cristo y ese es el único consuelo en la vida que usted y yo tenemos, que tanto pues en la vida como en la muerte le pertenecemos pues a Cristo. Entonces ahí se manifiestan las dos, fe e incredulidad, pero qué bonito saber de que la fe ha triunfado sobre la incredulidad. Entonces, ante eso que está pasando, pues el Señor les viene y les hace una reprimenda a ellos, amorosa, en el versículo 26. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Hay una reprensión de Jesús, una reprensión amorosa para sus discípulos. Y esa aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. De manera que este texto que estamos leyendo aparece en 3 evangelios, llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces ahí en Mateo dice, hombres, dice, de poca fe. La versión Dios habla hoy en Mateo dice, ¿qué pasa con vuestra, dice, fe, ¿verdad? Entonces, si yo me ubico en el contexto en el cual Mateo estaba hablando, a quienes estaba hablando Mateo y cómo es que Mateo expone a Cristo, porque el Evangelio es de Jesucristo y el Evangelio
expone la persona de Cristo, Mateo estaba hablando a los judíos y Mateo presentaba a Jesús como rey, ¿verdad? Como un rey soberano, así presenta Mateo pues a Jesús. Entonces, cuando él está diciendo pues qué pasa con vuestra fe, lo que está diciendo pues miren hermanos, ¿verdad? O a los discípulos, ¿qué es lo que está pasando pues con su fe? Realmente no están creyendo de que Jesús es rey, no están creyendo que Jesús es soberano. Ese es el problema, ¿verdad? El problema está ahí, es ahí pues donde Dios está encarrilando, es ahí donde Dios está fortaleciendo la fe, de manera que sus discípulos pudieran y creyeran completamente de que Cristo es rey, que Cristo es soberano y que Cristo está sentado a la diestra del Padre y de allá Cristo intercede por su iglesia, por todos los creyentes que estamos en todo el mundo. Desde allí Cristo pues intercede por cada uno de nosotros, desde allí Cristo pues gobierna. Pero también ese relato bíblico nos aparece ahí en Marcos. Y el Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente. Y cuando él dice, pues allí dice, ¿cómo no tenéis fe? La versión lenguaje sencillo dice, todavía dice, no confíen en mí. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Cristo? Primeramente, les está diciendo que Cristo es el Cristo sufriente, ¿verdad? Aquel que vino a entregar su vida por nosotros. Pero en ese Cristo sufriente les está diciendo, Cristo pues es suficiente, o sea, su amor es tan grande, ¿verdad? Tan grande su amor de que vino a entregar su vida por cada uno pues de nosotros. Entonces, eso debe de fortalecernos, o sea, el amor de Dios es tan grande para cada uno de sus hijos, de modo de que Dios nos va a ayudar independientemente de cómo sean las tempestades. Dios va a auxiliarnos. Usted tiene un ayudador, ese ayudador pues es Dios y lo tenemos representado hoy en día por medio de la persona del Espíritu Santo. Él nos ayuda. Pero también lo tenemos en Lucas. Ese mismo relato ya les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué pasa con vuestra fe? Lucas representa a Cristo como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo de que Cristo, como el Hijo del Hombre, fue tentado en todas las cosas. Fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, ¿verdad? Pero sin pecado. De manera pues de que ahora Él se convierte, es el sumo sacerdote, ¿verdad? Que está en el cielo, es el que intercede entre el Padre y nosotros. Solamente tenemos un intercesor y es a través de Cristo, en el cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, bien importante esos tres enfoques de la fe. Y por último, en el versículo 26, y les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? El Señor pues le está, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Leámoslo completo. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo, dice, gran bonanza. El último punto es que debemos de entender de que el poder de la fe no está en nosotros. El poder de la fe está en Cristo. Eso es bien importante entenderlo hoy en día. Hoy en día muchas personas piensan que el poder de la fe está en ellos. Nunca ha estado el poder de la fe en nosotros. Hay gente que dice mi fe, ¿verdad? Y ya no hablan de Cristo. No, la fe es un medio, ¿qué? Es el medio que nos lleva a confiar en Cristo. ¿Quién es el Todopoderoso? Es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho sus discípulos? Ante la tempestad han acudido a Cristo. ¿Y qué ha hecho Cristo? Bueno, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es el Dios que gobierna sobre toda la creación. Cristo es soberano sobre la creación. Eso es el milagro grande. Ese es lo que Cristo les está enseñando a sus discípulos, que Cristo es soberano sobre toda la creación, que Él viene, se levanta, Él habla su palabra y viene, reprende a la tempestad y todo aquello pues viene a ser una gran bonanza. Entonces, ¿qué les enseña? Cristo es soberano sobre la creación. Entonces, mi fe, si hablara de mi fe ha sido puesta por Cristo, entonces esa fe me lleva ¿a quién? A Cristo, ¿verdad?
Voy en mis peticiones, voy en mis situaciones, voy en las tempestades que estoy pasando, en las batallas que estoy librando y voy a Cristo. Allá expongo mi causa, allá expongo mi caso, pero Cristo es todopoderoso y es misericordioso y lleno de amor hacia nosotros. Entonces será Cristo el que hará esa tremenda obra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el poder de la fe no está en nosotros, sino pues de que está en Cristo. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, el punto importante de esta enseñanza es que peleemos la buena batalla. No estamos solos, Cristo pues está con nosotros. Tenemos todo para pelear esa buena batalla. Dios nos dio la fe, es un regalo de Dios. Nos ha dado la armadura de Dios, ¿verdad? En la cual pues empuñamos la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos la oración, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, de manera de que no haya excusa. De manera que ante las tempestades, las dificultades que estamos viviendo, no pierda su confianza. Cristo va a sacarlo adelante. Y tal vez usted diga, mi fe es pequeña. La fe de ellos era pequeña. No es que no tenían fe, como no tenían fe. El Señor le dice hombres de poca fe. Pero esa poca fe puesta en Cristo, Cristo hace grandes cosas. La tempestad era grande, la fe de ellos era pequeña, pero esa fe pequeña la pusieron en Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Hizo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Hubo una bonanza, reprendió a la tempestad. Que Dios pues nos ayude a todos nosotros en esta noche, ¿verdad? Y ayude pues a todas nuestras familias, de manera que pelee su buena batalla. El Señor está con cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Jesús, por esa providencia tuya, Jesús, por esa providencia en la cual, pues, día a día tú sostienes a tu iglesia, tú sostienes a tus hijos, Señor. Porque sabemos que tu día está cercano, Señor, y tu iglesia es sostenida en medio de muchas tempestades. Pero también, pues, ayúdanos a que seamos verdaderos discípulos, a que cada día aprendamos de ti, Jesús, a que imitemos tu testimonio, Señor, pero que también estemos dispuestos a pagar un precio, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a llevar esa cruz cada día, Jesús. Así como tú llevaste esa cruz, también pues en nosotros saber de que día a día estamos entregados al sacrificio, día a día morimos, pero entre más morimos, más vivimos, Señor, porque entre más muero a mi voluntad, más vivo a tu voluntad, amado Jesús. En esta noche pues fortalece la vida de mis hermanos, la vida de nuestra iglesia y la vida pues de todos tus hijos que están en todo el mundo, Señor, fortalécelos en medio de esta dificultad grande, Jesús. Nuestros hermanos en Estados Unidos, llénalos de tu fortaleza, Espíritu Santo, consuélalos. A nuestros hermanos que están en Alemania, que están en Italia, los hermanos de Perú, de Argentina, de toda Latinoamérica, de México, de Centroamérica, Señor, de todo el mundo. Ayúdanos. Sostén a tu iglesia, Jesús, como tú lo has dicho, amado Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos en esta noche.